Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis se vinculó desde hace algunos años con organismos internacionales que le ha permitido hacer investigación y ofrecer resultados. Vamos a platicar el día de hoy de uno de estos proyectos con la doctora Neira Alvarado. Ella encabeza el proyecto Child Heritage, en donde ha habido participación de expertos de Francia, de Bélgica, de África y de otros lugares del mundo. Particularmente se han dedicado a estudiar a la infancia y hoy nos van a platicar específicamente de una de sus más recientes publicaciones. El libro se denomina Restitución etnográfica, a prueba por los niños. Vamos a platicar de esto y más temas que tienen que ver con la antropología, con la doctora Neira Alvarado y con el doctor Charles Edouard de Sureiman, parte de este equipo de científicos sociales que abordan estos temas. Bienvenidos, comenzamos. Child Heritage es un proyecto que tiene como objetivo probar que el patrimonio, la infancia y el desarrollo deben considerarse en conjunto, debido a que la patrimonialización constituye un reto, un desafío político, económico y simbólico. La doctora Neira Alvarado, investigadora del Colegio de San Luis, es la responsable de este proyecto en colaboración con la investigadora Elodie Rassi y con el doctor Charles Edouard de Sureiman, y otro importante grupo de científicos quienes trabajan desde una perspectiva antropológica, histórica y comparativa, estudiando en diferentes niveles, internacionales, nacionales, regionales y locales. Gracias a este proyecto, Child Heritage, se han realizado talleres, seminarios, conferencias y publicaciones. El más reciente libro se titula La restitución etnográfica, a prueba por los niños. Posturas, dispositivos, procesos. Dirigida a los estudiantes e investigadores conscientes de reflexionar sobre su práctica antropológica y sobre la generación de conocimiento, proponiendo una reflexión ética, metodológica sobre las políticas y las formas de restitución de los resultados de investigación con niños. Este libro amplía y completa las actividades científicas que tuvieron lugar en México, Francia y Bélgica, entre el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el Colegio de San Luis y la Universidad de Lieja, en Bélgica. ¿Qué tal? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Vamos a platicar el día de hoy con la doctora Neira Alvarado. Ella encabeza un proyecto que tiene una vinculación internacional, que al Colegio de San Luis, bueno, pues le ha permitido extenderse mucho más allá solo de estudios en América Latina, porque ha tenido experiencias y se ha involucrado con científicos sociales de Europa, de África, y bueno, pues el proyecto ya lo hemos tenido aquí. Es el proyecto Child Heritage y nos ha venido a platicar en otras ocasiones, incluso con parte de todo este equipo, antes de que nos agarrara la pandemia, si mal no recuerdo, ya habíamos platicado sobre este y otros aspectos. Pero bueno, hoy el asunto es que, derivado de este proyecto precisamente, tienen una nueva publicación y bueno, pues de esto vamos a platicar con ella. Así que le damos la más cordial bienvenida. Doctora Neira Alvarado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Bueno, ella es académica del programa de estudios antropológicos y precisamente sobre este tema platícanos, haznos una breve síntesis de en qué consiste este proyecto, con quiénes te vinculaste, por qué es importante para el Colegio de San Luis y desde el punto de vista de la antropología. Bueno, inicialmente este proyecto observa trabajar con niños. ¿Por qué? Porque la investigación en ciencias sociales y humanidades se hace con adultos específicamente, pero a los niños no se les trata como sujetos como los adultos, ¿no? Que por su edad también, sean niños o niñas, intervienen y transforman la sociedad. En ese sentido, el proyecto que nosotros en el Colegio de San Luis llevamos a cabo durante 3 años
financiado por el IRD, Jóvenes Equipos Asociados, en donde también la Universidad de Lieja participó. Las 3 instituciones llevamos a cabo este proyecto con alumnos de Europa, de América Latina y de África. Entonces, un proyecto pues muy geográficamente extenso, pero al mismo tiempo enriquecedor, porque puedes discutir las diversas formas de hacer investigación en cada país y también conocer la forma de aproximación que se tiene con los niños por parte de las disciplinas en esos países y dialogar cómo nosotros lo íbamos a abordar, ¿no? El proyecto trata sobre los niños, la niñez y la patrimonialización, el patrimonio, es decir, cómo pensamos que el patrimonio es concebido, desarrollado, creado, innovado por los niños y que va más allá de los edificios, la arquitectura, la comida, lo que conocemos, ¿no? Entonces, para los niños el patrimonio puede ser desde un juguete, una piedra, dependiendo del contexto, de la cultura, del lugar, y el patrimonio no es perenne. Entonces, en ese sentido es importante descubrir que hay otras definiciones de patrimonio y que los niños innovan mucho respecto a esto. Platícanos un poco qué encontraron trabajando con niños en Europa, en África, en México. ¿En dónde trabajaste? Bueno, en México, tanto estudiantes como investigadores ya confirmados participaron en el proyecto en todos los países. En México específicamente hubo estudiantes de doctorado que trabajaron con niños indígenas de la Huasteca, los PAMES también, yo específicamente con niños Ludar, gitanos, y otra estudiante trabajó con niños en el Estado de México, donde se fabrican estos fuegos artificiales, o sea, el papel de los niños en la producción de estos artificios, ¿no? Entonces, fue muy amplio porque en África también hubo investigadores, actualmente en ese momento eran doctorantes, que trabajaron con niños en proyectos turísticos, en Mauritania, en Senegal. ¿Qué le dejó al Colegio de San Luis esta experiencia? Porque nos vinculamos internacionalmente, ampliamos, digamos, toda una perspectiva de cómo hacer ciencia. ¿Cuáles dirías que es la principal aportación de este proyecto de Child Heritage? Bueno, al Colegio de San Luis yo creo que fue una visibilización a nivel internacional, porque la investigación que se hace en el Colegio de San Luis puede dialogar con cualquier investigación que se hace en cualquier país, y este proyecto lo demostró. Pero una de las riquezas que se obtuvo con el proyecto, pues es la experiencia de trabajar con diferentes formas de concebir la antropología, las ciencias sociales, las humanidades, y ver de qué manera en un país se puede enriquecer con la experiencia de los otros y a la inversa. En este sentido, por ejemplo, en México tenemos una amplia trayectoria del trabajo de campo. Bueno, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Que el trabajo de campo de larga duración es fundamental, aprendiendo la lengua, las formas, las convenciones de relacionarse, vivir etcétera. Ahí, ¿no? Sí, tú has vivido en esas comunidades que has estudiado. Entonces, si no se hace así, ¿cómo se puede conocer, no? Entonces, en Europa, por las distancias o también por los tiempos ahora, pues ya no se puede hacer el trabajo a la antigüita. Aquí todavía lo practicamos y eso es muy importante porque te da una dimensión muy diferente del conocimiento también, ¿no? No quiero decir que las otras formas no te lo dé, claro que te lo da, te lo proporciona y es enriquecedor ver cómo con un trabajo de campo corto es posible también poder elaborar, analizar y proponer, ¿no? Entonces, el enriquecimiento es en todo sentido, porque se aprende en equipo, trabajar en equipo se aprende, es muy difícil, es uno de los aspectos que muy pocos se valoran para, digamos, calificar, ¿no? El trabajo de un investigador, pero vale la pena porque el aprendizaje entre investigadores estudiantes de diferentes contextos geográficos es sin igual. Cuéntanos alguna historia de estos contrastes de culturas, de prácticas, de visiones del mundo finalmente. Bueno, por ejemplo, en México se hace mucho la investigación aplicada, ¿no? Pero se reflexiona muy poco sobre la metodología.
Y en Europa, por ejemplo, se reflexiona mucho sobre la metodología, aunque la experiencia de campo sea poca. Y aquí tenemos la experiencia y la práctica de hacerlo, pero no se reflexiona sobre esa metodología. Y eso es muy importante de comenzarlo a hacer, porque si en cada investigación de larga duración, de una etnografía de larga duración, se hiciera esta reflexión, realmente México estuviera en la cabeza en la vanguardia, ¿no? De propuestas teóricas, epistemológicas y metodológicas. ¿Cómo impactó la pandemia en esos trabajos de antropología? Porque fundamentalmente tienen que ver con estar en el lugar, convivir en ese momento. Mira, el proyecto ya lo terminamos, ahorita más bien estamos concluyendo con las obras, los libros que tenemos que publicar, resultado de todo esto, pero puedo expresar mi opinión con respecto a otro proyecto de infancia y discapacidad, que en ese momento de la pandemia todavía tenía yo financiamiento. Yo pude implementar con varias personas, estudiantes, investigadoras en psicología, en sociología, antropólogas también, talleres a distancia. Y pudimos también reflexionar sobre la metodología. No para todos sirve el Internet, ni siempre. Entonces, se tiene que reflexionar cómo, cuándo, con quién, en qué momento, y la disposición y la crítica también. Es decir, lo que tenemos que hacer en cada proyecto, con o sin el uso del Internet, es una reflexión ética. Una reflexión ética, es decir, ¿por qué utilizas este medio? ¿Por qué haces investigación de esta forma? ¿Por qué no de otra? Y porque siempre hay dilemas éticos que discutir. Siempre se enfrenta uno en la realidad con niños, con los padres, con adultos, con estos dilemas que tenemos que discutirlos con ellos para tener respuesta. Y entonces… ¿Dilemas éticos para los investigadores? Para los investigadores y para los niños, ¿no? Un ejemplo te puedo decir, yo con este proyecto tenía reticencias a usar fotografías y entonces yo decía, es que no, voy a reproducir el desprecio que hay sobre estos niños por sus condiciones, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué en Infancia y Patrimonio si usé las fotos con los niños, o sea, es un dilema ético importante y entonces llegamos a la conclusión, es que no estamos reproduciendo nosotros lo mismo que queremos evitar. Y en ese sentido, al discutir con los niños, ellos dijeron, sí queremos salir, estamos muy, muy agradecidos de que se nos tome en cuenta, los padres también, y ellos querían reivindicar y que se diera a conocer su voz en las redes. Entonces, si te fijas, pero esa es una discusión que se da en el momento. Como eso puede haber muchísimos dilemas. Y que debatieron entre los grupos de expertos. Claro, y de esa manera es como se dieron a conocer. Claro. ¿No? Bueno, regresando de la pausa, vamos a platicar de lleno sobre el nuevo libro que se está presentando. Es un libro que se publicó en francés y en inglés y que se denomina en español La restitución etnográfica a prueba por los niños, posturas, dispositivos, procesos. Vamos a platicar con la doctora Neira Alvarado porque, bueno, forma parte de este grupo de expertos que internacionalmente han estado trabajando en este libro derivado del proyecto de Child Heritage, que como nos ha dicho, pues tiene ya como en el cierre, en la última etapa, el compromiso de entregar algunas publicaciones. De esto y más platicamos después de este corte. En este libro también participa el IRD a través de uno de sus colaboradores y es el investigador Charles Edouard de Sureiman. Y con él tuvimos la oportunidad de platicar a través de un enlace, él está en Francia, y bueno, pues tuvimos la posibilidad de platicar sobre esta publicación, de la cual nos ha estado platicando la doctora Neira Alvarado, así que los dejamos con esta información que amablemente nos compartió a través de esta grabación remota que tuvimos con él entre Francia y San Luis Potosí. Aquí la compartimos. ¿Qué tal, amigos del Colegio de San Luis? Estamos de regreso con esta transmisión y bueno, pues hoy vamos a presentar una entrevista también como parte del programa que estamos dedicando a este tema de la antropología y en particular a esta reciente publicación, a este reciente libro en el cual, bueno, ya la doctora Neira nos ha estado comentando algunos aspectos. Bueno, pues recibimos con mucho gusto desde Francia
en este enlace a el doctor Carlos Eduardo de Sureimán, perdón, pero no lo puedo pronunciar en francés, así que para no meter la pata, mejor así lo dejamos. Carlos Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Lidia, por la linda invitación. Gracias. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es antropólogo, él es parte del IRD, este Instituto de Investigación para el Desarrollo del Gobierno francés, este Instituto de Investigación Científica que realiza programas de interés social, económico, cultural, ambiental. Él forma parte de este organismo gubernamental. Además, es director de un equipo de investigación denominado PALOC, que tiene su sede actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Y bueno, pues es un cercano colaborador del equipo que está trabajando internacionalmente con la doctora Neira Alvarado desde hace ya varios años y también particularmente, bueno, pues con este libro que les hemos comentado. Comenzaría por preguntarte cuáles son las principales aportaciones del libro para las ciencias sociales y para la antropología y la aplicación de las ciencias. Gracias, Lidia. Diría que las aportaciones del libro son múltiples y a distintos niveles. Para las ciencias sociales en general, contribuye a un viejo debate que se ha centrado sobre la cuestión de la restitución de aquellos objetos que se exponen en los museos de los países del norte a los países de donde proceden originalmente. Estos debates sobre la restitución de los objetos materiales remiten entonces a discusiones políticas sobre el post o el descolonialismo. Ahora, la restitución de la que se habla en el libro se refiere a otro tipo de recurso que hay que restituir. Son los llamados datos de investigación. En otras palabras, la cuestión del retorno de la información que ha sido recogida entre las poblaciones y los actores sociales locales es el núcleo del libro. Diría que la cuestión de esta forma de restitución cualitativa también forma parte de los debates actuales sobre la descolonización y del conocimiento, pero no se limita a ella. Está también vinculada a la relación que se forja entre los antropólogos y las poblaciones con las que trabajan en el terreno. Esta relación, que se construye a largo plazo y basada en la confianza, debe continuar mediante la restitución de la investigación. Este es el reto de la restitución tal y como lo entendemos en este libro. Es una especie de devolución legítima del conocimiento a quienes están en su origen, si se podría decir. Otro punto de su pregunta remite a la antropología. Yo diría que para la antropología la cuestión de la restitución de datos es central porque implica una reflexión sobre la relación etnográfica, es decir, sobre el contrato ético que hace que el antropólogo esté en deuda con sus anfitriones. Gracias, Charles Edward. Estamos hablando de este libro, La restitución etnográfica a prueba por los niños, posturas, dispositivos y procesos. Este libro es parte del proyecto Child Heritage. ¿Qué resultados aporta a la vinculación institucional internacional? Porque para el Colegio de San Luis este ha sido un proyecto importante precisamente porque ha abarcado una colaboración estrecha y estratégica, diría yo, con otros países, con otras instituciones a nivel internacional. Sí, es cierto. Es cierto que este libro surge de un trabajo colectivo realizado por el equipo del proyecto Child Heritage, que fue muy generosamente acogido y apoyado por parte del Colsan y del IRD. De hecho, eso demuestra que un proyecto de investigación, cuando se construye sobre bases sólidas, puede contribuir no solo a la ciencia, sino también a los actores de la ciencia. Pienso, por supuesto, en las poblaciones locales, pero también en nuestras instituciones que pueden dialogar a través de investigaciones concretas. Los vínculos interinstitucionales solo existen a través de los proyectos de investigación y los investigadores que los dirigen. Y el proyecto Child Heritage, en este sentido,
movilizó a una docena de colaboradores durante 4 años, un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para obtener resultados importantes. La confianza institucional es un elemento esencial para el éxito de un proyecto y este libro es un buen ejemplo de esta confianza, diría yo. También diría que el libro reúne a investigadores de varias instituciones y países. Para su publicación son 3 editores científicos, lo que demuestra el clima de confianza entre las instituciones, la Universidad de Lieja, el IRD y obviamente el Colsan. Por fin diría que un libro publicado en línea y en papel, como lo hace el Colsan, es especialmente original y por lo tanto forma parte de un movimiento de reflexión, si se podría decir así, de ciencias abiertas. Con la publicación digital, el objetivo es hacer que la ciencia sea accesible al mayor número de personas posible. Y este logro, pues para nosotros, es un punto muy importante. Gracias. Estamos hablando de este equipo de antropólogos que están preocupando y ocupando de un tema bastante sensible, no diría yo solo para América Latina, sino para el mundo, que es la infancia y cómo se le regresa, cómo se le restituye parte de lo mucho que ellos aportan a todos estos estudios. En otro tema, hay una especie de división o de debate en torno a las ciencias sociales entre lo que se investiga, digamos, en esta polarización del mundo, norte, sur, pobre, rico, desarrollado, vías de desarrollo, en fin. ¿Qué aporta este libro a esta frontera, a esta brecha que existe? La cierra, la amplía, se acerca. ¿Qué nos dirías en la división de las ciencias sociales entre norte y sur? ¿Qué aporta este libro a esta frontera? Es muy importante tu pregunta. Digamos que tradicionalmente la restitución se entiende como la devolución de información una vez finalizada la investigación. La mayoría de los protocolos de investigación consideran la restitución como un paso en sí mismo, como un principio, con un principio y un final, o como la conclusión de un proyecto de investigación, más bien dicho. Nuestro trabajo renueva la reflexión cambiando completamente la perspectiva. Para nosotros, la restitución debe ser posible durante la investigación. Por lo tanto, forma parte del propio proceso de investigación. Sobre todo, la restitución enriquece la investigación porque forma parte de ella. La restitución en el curso de la investigación provoca preguntas que reorientan la investigación por parte de la población. De este modo, los informantes participan en la investigación, participan de la restitución. O sea que esta forma de restitución implica repensar la investigación con quienes lo hacen posible. En este sentido, nuestro trabajo permite repensar la relación tradicional entre el norte y el sur. Queda claramente demostrado que la restitución, pensada como un proceso y no como una etapa, sitúa a los socios de la investigación, del sur, del norte, en el mismo nivel. Y como tal, el libro se inscribe en esta amplia reflexión sobre el descentramiento de la antropología. Gracias. Gracias. Finalmente, bueno, decíamos ahorita en el propio título del libro, se encuentra mi última pregunta sería, ¿la restitución etnográfica aprueba por los niños? ¿La restitución antropológica se pone a prueba de manera más sensible cuando se trabaja con niños? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Qué nos platican desde su experiencia? Sí, es muy interesante la pregunta. Pues, de hecho, la hemos trabajado mucho esta cuestión entre nosotros. Mire, la restitución a los niños plantea los mismos problemas que la restitución a los adultos, solo que en la medida en que los niños son una población marginada, adquiere quizás un significado aún más político. En el caso de los niños que viven en los países del sur, esta cuestión adquiere un significado aún mayor. Los niños suelen ser invisibles
generalmente en los proyectos de investigación. Solo son buenos para ilustrar la investigación, por ejemplo, haciendo dibujos que son interpretados por los investigadores adultos. Lo mismo ocurre en la etapa de la restitución que se realiza tradicionalmente, ¿no? Están ausentes esos niños porque se considera que no participan en la investigación propiamente dicho o porque no pueden entender las cosas por su edad. En el libro se plantea una perspectiva totalmente opuesta. La investigación trata de los niños y los niños están en el centro de la restitución y a su vez forma parte del proceso de investigación. Por lo tanto, la restitución es posible con los niños. Esta es una fuerte suposición de nuestro libro. Cada autor del libro relata su experiencia en este ámbito para demostrar que la restitución existe de forma muy creativa y diferente a las habituales. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Hemos logrado empatar los horarios de Francia con México y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. ¿Algo más que finalmente gustes añadir para cerrar esta charla? Pues nada más para agradecer otra vez el Colegio de San Luis por sus muy generosos esfuerzos para llevar a cabo la publicación de este libro y más allá, como lo dijo usted antes, para ayudarnos en la realización de este lindo proyecto, Child Herit, del cual finalmente se han realizado varias restituciones. Sin duda, muchísimas gracias, Charles Edouard de Suleimán. Es antropólogo, parte de este Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IRD, del gobierno francés, que además, bueno, pues se suma, insisto, a este trabajo que se viene realizando desde hace ya varios años, coordinado por la doctora Neira Alvarado. Y este más reciente libro, denominado La restitución etnográfica a prueba por los niños, posturas, dispositivos y procesos, bueno, pues se dirige de algún modo a una especie de reflexión desde varios puntos de vista, desde varias dimensiones, que pretende orientarse a estudiantes, maestros, profesionales, que reflexionen sobre su práctica antropológica y sobre la producción de conocimiento, considerando como una parte fundamental esta restitución. Muchísimas gracias y pues nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros seguimos aquí en el programa de televisión con esta entrevista. Continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Neira Alvarado. Ella es investigadora aquí en el Colegio de San Luis del programa de estudios antropológicos y estamos platicando de una reciente publicación que solo salió en inglés y en francés, ¿verdad? Ya decía yo el título antes de irnos al corte, La restitución etnográfica a prueba por los niños. Cuéntanos, ¿por qué en inglés y en francés y por qué del título? Bueno, es importante mencionar que esta obra reflexiona y da a conocer una discusión, si bien que ya se ha dado de forma dispersa, ¿no?, en el medio académico, sobre la restitución. Es decir, cómo las investigaciones devuelven los resultados de investigación a las poblaciones con las que investigamos o a la sociedad en general. Generalmente se entiende esto como resultados de investigación, que pueden ser los libros o los documentales, pero no. En el trabajo de campo nos damos cuenta que ahí la restitución se da de otra manera. Con adultos y con niños esto cambia, ¿no? Entonces, en el título se evoca a los niños porque justamente trabajar con adultos pareciera que la restitución tiene que ver con los resultados de investigación, y cuando trabajamos con niños y lo reflexionamos, nos damos cuenta que hasta un gesto, un rechazo de un niño puede cambiar totalmente la relación. Entonces, eso implica que ya no hay restitución, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, se puede ver así con este detalle y pareciera imperceptible, pero no es así, ¿no? Incluso la restitución con adultos también funciona, o con las instituciones, con una serie de críticas, cuestionamientos y reflexiones que no se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las temporalidades. No es lo mismo entregar un documental, proyectarlo en el lugar donde se grabó, donde se registró,
y el cuestionamiento que puede haber por parte de la gente de la edición, que no cumple las expectativas que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo, si el documental gana un premio y les llevas el premio a la población con la que grabaste, pues es bienvenido y ellos se dan cuenta de que hay un reconocimiento de su labor en el exterior, ¿no? Entonces, como que hay diferentes espacios y tiempos que no considera la restitución y que es importante abordar, ¿no? Porque muchas veces entonces cuestionan cuando, digamos, los productos no cumplen las expectativas de las personas, cuestiona cómo se hace la investigación. Y es un cuestionamiento epistemológico también, cómo hacemos las investigaciones, ¿no? O sea, si te das cuenta, con un ejemplo, estamos haciendo una cadenita de reflexión en el proceso de investigación, en la relación que se tiene con la gente y el intercambio de qué tipo es, cómo se da, etcétera, ¿no? Entonces, este libro justamente aborda este aspecto, profundiza en diferentes contextos geográficos y ejemplos, situaciones sobre cómo se da la restitución. Se cuestiona el término mismo porque la definición de restitución es devolver algo en su mismo estado. Entonces, las investigaciones no es para nada eso, al contrario, ¿no? Es algo que creció, que se creó, se produjo de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que el libro propone varias alternativas de cómo se puede concebir este intercambio que se tiene con las poblaciones con las que se hace investigación, pero también con la población en general, ¿no? Es decir, tiene que ver con la ética del investigador que devuelve, ¿no? O que regresa o que intercambia, ¿no? Su quehacer. Y eso es muy importante, que muy poco se reflexiona. Se puede hacer o se lleva a cabo, pero no se reflexiona sobre el proceso. Y entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Y me parece que el trabajar con niños da otra perspectiva, ¿sí? Por eso esto de puesto a prueba, ¿no? Por los niños. Exactamente. Porque muchas veces pensamos que los niños reproducen lo que los padres les enseñan, pero no es así. Los niños transforman la vida de las familias, pues los que somos padres sabemos, ¿no? Cómo nos modifican. Cómo irrumpen en tu realidad y te modifican. Y en las escuelas también cómo intervienen y pueden llegar a modificar cosas, ¿no? Entonces pensamos que los niños no tienen iniciativa, y en este libro vemos varios ejemplos en donde ellos mismos pueden organizar un viaje al extranjero, contactando hoteles, comprando boletos de transporte, etcétera, etcétera, organizándose en comisiones, ¿no? O pueden llegar a hacer videoclips, ellos solos hacer un guión y hacer edición de música, de video, de fotografía y hacer una propuesta entre ellos, ¿no? Y ellos mismos ser actores, ellos mismos definir los roles de la actuación, etcétera. Entonces, es un mundo que no nos detenemos a pensar que así es, porque eso lo podemos constatar en la vida cotidiana cuando nos relacionamos con niños, ¿no? Pero en la investigación esto es sumamente relevante porque ponemos la atención en cada una de las investigaciones en esto, ¿no? Y nos damos cuenta entonces cómo se da la restitución entre niños, entre ellos mismos, ¿sí? Y entre adultos y niños, y entre investigador y niños también. Entonces, hay muchos casos que sí vale la pena pues leer el libro para darse cuenta de esta dimensión, ¿no? Que muchas veces se ignora en las investigaciones, como yo decía en un inicio, se hacen sobre todo con adultos. ¿Va a estar en algún momento en español disponible o solo en inglés y en francés por ahora? Pues por ahora está solamente en inglés y en francés porque es un libro que nos llevó pues mucho tiempo, como todos los libros colectivos, ¿verdad? Pero por las propias características de las investigaciones también, ¿no? Nos llevó muchísimo tiempo y ahorita, digamos, estamos en esta etapa en que aparezca así, está en Open Access y también se publicará en el Colegio de San Luis en papel en los próximos meses. Vamos a poner aquí los datos el espacio, el enlace
para acceder a través de Open Access, es acceso abierto, y entonces, bueno, aquí les vamos a poner el dato. Este libro veía yo en una información que nos compartías, que está dirigido a estudiantes, maestros y profesionales conscientes de reflexionar sobre su práctica y sobre la producción de conocimiento. ¿Por qué sería importante que lo tuvieran, digamos, ahí como a la mano? ¿Por qué? Bueno, inicialmente, como yo comentaba, en México se hace mucho, ¿sí? Este tipo de investigaciones, y se reflexiona poco sobre la metodología, es decir, cómo se hace, pero se hace, ¿no? Se hace mucho trabajo de campo, sí, pero no exactamente. sabemos, bueno, no reflexionan los antropólogos a lo mejor de qué manera están influyendo en ese entorno donde recogieron ciertos datos. ¿A eso Claro. se refieren? Sí, a lo que yo me refiero es algo muy sencillo. Por ejemplo, hacemos investigaciones de ciencia aplicada. Yo trabajé para UNESCO en un proyecto sobre educación en zonas indígenas, ¿no? Entonces, yo planeé el proyecto, yo lo diseñé para que se aplicara a nivel nacional en los 3 equipos, ¿sí? Pero justamente dialogando con la responsable de UNESCO me decía, es que tú tienes que escribir, reflexionar sobre cómo planeaste, ¿no? Cómo diseñaste este proyecto para que sea aplicado en los diferentes contextos geográficos del país. En Brasil sí hacen mucho esto, pero aquí en México no. Entonces, es a lo que yo me refiero, es decir, cómo se planean los proyectos y cómo se llevan a cabo. Eso es muy importante porque ahí hay una dimensión ética, como ya lo mencionaba, una dimensión política, es decir, el rol político del investigador frente a la investigación misma, ¿sí? Y al mismo tiempo el desarrollo de una investigación. Y entonces, en ese sentido, es importante por estas razones que tanto estudiantes como investigadores que estén dispuestos a reflexionar sobre su quehacer, sobre cómo se hace, ¿sí? Que lo puedan leer y que también discutir, ¿no? E implementar, porque cada investigación es única, porque el contexto y las personas con las que se trabaja son únicas. Entonces, en ese sentido, siempre hay aportaciones a las disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades y a la antropología en específico por la manera de trabajar, ¿no? En ese sentido es importante tenerlo porque en México, vuelvo a insistir, si se hiciera una reflexión en este sentido de todas las investigaciones que se llevan a cabo, sean de ciencia básica o de ciencia aplicada, que esta frontera es porosa, habría aportaciones muy importantes a estas disciplinas. Creo que de esto último vamos a tener que platicar más ampliamente en el siguiente bloque, porque también es importante esto último que mencionas sobre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la mirada que se tiene de las ciencias sociales, la perspectiva de cómo se investiga en pues esto que se ha dado en llamar norte-sur, ¿no? La diferente mirada que se tiene. De esto y más platicamos regresando del corte. Antes les recuerdo que este programa se estrena los martes y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, estamos de regreso y les vamos a platicar en este último bloque. Bueno, pues estamos conversando con la doctora Neira Alvarado. Ella es cabeza de un equipo de especialistas, de científicos sociales
que de manera internacional se han vinculado para platicar sobre diversos temas que tienen que ver con la antropología. Y estamos específicamente viendo este libro, La restitución etnográfica a prueba por los niños, posturas, dispositivos, procesos. Y finalmente preguntarte, Neira, en este libro también se discute este asunto de la frontera norte-sur, decíamos nosotros, que pues en todos los ámbitos, ¿no? En lo económico, en lo político, hay esta mirada distinta entre los países que pertenecen a este gran bloque de países ricos, desarrollados, del norte, y los países en vías de desarrollo o países pobres, que son los de esta frontera sur. ¿Qué se discute en este libro al respecto? Hay dos discusiones que están ligadas. Una de ellas tiene que ver la gran división entre los nortes y los sures, los ricos y los pobres, que acabas de comentar, y la distinción, esta frontera porosa entre ciencia básica y ciencia aplicada. Inicio con la primera. Estos dos temas se discuten en el libro y me parece muy importante porque generalmente en los países del sur se ha reproducido, digamos, las formas de hacer investigación y las formas de evaluación de la ciencia de los países del norte. ¿A dónde voy con esto? Las grandes bases de datos, ¿sí? que son las que evalúan, digamos, la ciencia en todos los países, pues están hechas por los países del norte, perdón. Y entonces vemos que los países del sur están muy poco representados. ¿Sí? Por una serie de cuestiones. Hay que escribir siempre en inglés, entonces las demás lenguas no existen, y la ciencia que se hace en otras lenguas pues tampoco, ¿no? Ni los investigadores, aunque haya cosas sumamente interesantes. Entonces estas bases de datos lo que hacen es justamente pues no considerar a estas investigaciones, ¿no? Y al mismo tiempo es un instrumento pues de marginación, ¿no? O sea, son ambas cosas. Y es por lo que se basan la ciencia en los países del norte. O sea, los países poderosos, ricos, desarrollados, han impuesto de algún modo su perspectiva, sus formas, sus metodologías, y no han es lo sido mismo. Retomados por los países del sur, y medio se adaptan. Sí, y claro, han sido se retoman, retomados, ¿no? pero no se consideran los mismos factores. No es lo mismo investigar una comunidad en Francia o en Inglaterra a una comunidad en Chiapas, en Mérida o en Los Cabos, no sé, es diferente. Y no solo investigar, porque finalmente es donde publicas. En esas bases de datos están ciertas revistas indizadas que solamente son consideradas por esta gran división de los países del norte. Que tienen que ver con sistemas de paga, pues quizá el puntaje que se considera como ciencia, etcétera, etcétera, y que escribas en inglés, etcétera. O sea, hay una serie de características, ¿no? Entonces, en este libro se discute que en los países del sur hay excelentes investigaciones, hay incluso material de reflexión importantísimo que cuestiona todo eso. Y entonces, lo que hacemos aquí es justamente evidenciar esta gran división y que debería de ser inexistente, porque el libro lo demuestra con los resultados, con los capítulos de libros de los diferentes estudiantes, investigadores de diferentes países. O sea, se demuestra que se hace investigación tanto en el sur como en el norte, ¿no? Y entonces cuestiona esta gran división en ese sentido, ¿no? Ahora, otra cosa que cuestiona es justamente esta frontera. Yo considero que es una falsa frontera entre ciencia básica y ciencia aplicada. Cuando tú practicas los dos tipos de investigación, la ciencia aplicada no son diagnósticos para empezar, ¿no? Que es lo que se piensa que es. A ver, vamos a hacer una definición muy rapidita de cuál es la ciencia básica y qué es la ciencia aplicada. Sí, la ciencia básica, definida por CONACYT, pues es la investigación que haces y cuyos resultados están destinados para el público especializado, en revistas, libros, conferencias magistrales o seminarios, foros coloquios, académicos exclusivamente para los pares. La ciencia aplicada es aquella que se destina en beneficio de la población, ¿sí? Y entonces, cuando yo digo que es una falsa distinción, es porque los que practicamos ambos tipos de investigación, ¿sí?, nos damos cuenta que hay un problema
que hay una metodología, que hay una epistemología, que hay una ética, que hay una teoría, ¿no? Y aportaciones a la disciplina. Entonces, todo el esquema de producción de conocimiento en antropología se aplica en uno y en otro. Y a eso me refiero, que la ciencia aplicada no son diagnósticos, porque entonces no estás desarrollando un proyecto con todas estas características y entonces es la ciencia utilizada más bien, ¿no? Una concepción utilitarista de la ciencia para Arrojar un resolver problemas, entre comillas, porque por lo mismo no se pueden resolver. ¿Y cuántos proyectos ha habido? N proyectos, ¿no?, de investigación que no han resuelto problemas, justamente por eso, porque no existe un diálogo con las personas, la colaboración, la participación, eso no se da. Y esos son aspectos que se dan en ambos tipos de investigación. Entonces, cuando yo me refiero a ciencia básica, ciencia aplicada, entonces me refiero a que es la misma manera de hacer investigación en los dos y tienes resultados igual. O sea, es ciencia. Es ciencia, exactamente. Pero si lo tomas como diagnóstico, pues ahí sí no, ya pierdes totalmente perspectiva en términos de la ética, de la metodología, de la epistemología, entonces ya no hay esas aportaciones, ¿no? Y por eso pueden ser proyectos frustrados. Y en ese sentido, también evidenciamos que es una falsa frontera, porque ahí hay proyectos de aplicación y proyectos de ciencia básica en este libro. Y tenemos resultados sumamente interesantes en todo este sentido, ¿no? Que se ajustan perfectamente a una u a otra. Exactamente. Esto puede ser escandaloso para muchos investigadores que piensan que la ciencia aplicada son los diagnósticos, ¿no? Y que solamente hay que hacer ciencia básica, pues porque somos científicos, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión que se tiene que dar en el país y este libro abre esa ventana, esa posibilidad también para poderlo discutir en ese sentido. Decíamos al principio del programa que hay más material que se está preparando. ¿Qué más viene como resultado de este trabajo de varios años en el proyecto Child Heritage? Bueno, tenemos un libro sobre parentesco y los niños, cómo los niños innovan y transforman, por ejemplo, la terminología de parentesco, a través de los afectos también, cómo se pueden adoptar miembros en una red de parentesco. Entonces, todo eso se evidencia y es otro de los resultados que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, pues hay perspectivas de continuar trabajando juntos porque los resultados han sido muchos en este proyecto, no solo publicaciones, sino a lo largo del proceso, han sido muchos y con resultados muy satisfactorios tanto para los niños y sus familias como para los investigadores, los estudiantes que participamos. O sea que hay todavía esta vinculación internacional, por ejemplo, con el IRD, que es este organismo para el desarrollo del gobierno francés, de seguir trabajando con el Colegio San Luis y con otras instituciones. Sí, con la Universidad de Lieja creo que hacemos un buen equipo. Nos dimos cuenta, claro que aprendemos mucho, ¿no? También de trabajar en equipo. Y nos damos cuenta que podemos seguir trabajando, entonces la idea es poder contemplar nuevos futuros proyectos. Neira, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún correo de contacto por si la gente se quiere poner en cercanía contigo? Sí, el correo del Colegio de San Luis, neira.alvarado@colsan.edu.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta publicación. Gracias a ustedes. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Ya escuchamos que este libro está en acceso abierto. Les vamos a estar a través de nuestras redes sociales informando sobre esta publicación y cómo acceder a ella si les interesa este tema en particular. Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo la exposición fotográfica Voces Catorceñas, jornadas para compartir saberes. Del proyecto Los niños y niñas de Real de 14, miradas a través de su representación gráfico-simbólica. El 12 de julio a las 13 horas en la Sala Miguel Caldera del Colegio de San Luis.
La doctora Claudia Rocha, investigadora del Colegio de San Luis, participará en la Cátedra Hispanoamericana Oreste Plat 2022, el folclor y devociones populares en el Chile contemporáneo. El 12 de julio a las 17 horas de México por YouTube de Extensión Utalca. Te invitamos a la conferencia Un recorrido por la cartografía histórica de la ciudad de San Luis Potosí, con la participación del Dr. David Vázquez, el 14 de julio a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí y Facebook Live del Colsan. Ya se viene el 5º Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, del 18 de agosto al 5 de diciembre. Síguenos en redes sociales para nuevas actualizaciones. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.